Sí, que vamos a entrevistar, que estuvieron, yo que escucho mucho la radio, estuvieron bastante convocados en toda Convocado. esta Ujú. semana pasada con respecto a las diferentes notas que salieron por la contaminación del agua en las diferentes escuelas con agroquímicos. Recordemos Ujú. que ayer fue el Día Mundial del El Agua, Día Mundial del entonces Agua, sí. en la enfermería ese día decidimos hoy abordar esta temática, así que el grupo Aguas, que son estudiantes graduados y docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nos parecía muy importante que hoy esté su voz, ¿no? Su voz, sí, y conocer también todo el trabajo que hacen en los distintos barrios de la ciudad, con el tema de la calidad del agua, por ejemplo, el tema de la química y microbiología que le dicen ellos, conocer especialistas, ¿no? Porque siempre hemos escuchado, no sé, del mar que está contaminado y los agrotóxicos, pero nadie tiene, nadie tiene información verídica y certera y está bueno conocer los especialistas. Tal cual, aquí está tangible, así que tenemos en línea, eh, nos estamos en línea, ¿no? Estamos en comunicación, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se escucha Bien, bien? sí, se escucha perfecto. Bien, estamos con César Pegoraro, el codirector del proyecto del Grupo Aguas. Y bueno, le vamos a empezar haciendo las preguntas, porque en estas últimas semanas, como decía Senia, han detectado como otra vez glisoflato en el agua de 4 escuelas. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata este tema del glisoflato? Bien, sí, nosotros fuimos convocados por una red que pertenece a la zona rural oeste, que se llama Red Juntos Podemos, que agrupa vecinos de esa zona y fuimos convocados en el año 2018. Bueno, a partir de ahí fuimos haciendo diferentes charlas relacionadas a la temática del agua, a la contaminación del agua, tanto microbiológica como química. Y bueno, fueron participando diferentes vecinos y asociaciones vecinales de la zona. Una de las principales preocupaciones que tenían era que tomamos muestras en las escuelas, porque Ujú. inicialmente lo que hicimos nosotros fue tomar muestras de domicilios De particulares. domicilio, claro. Bien, entonces bueno, pedimos la autorización al Consejo Escolar, que eso llevó como un año porque eran todas escuelas provinciales, que dependen del Consejo Escolar. Bueno, y una vez que nos dieron la autorización, relevamos a la mayoría de las escuelas que funcionan en la zona. Esto es, vendría a ser desde Santa Paula hasta Colinas Verdes. Ujú. Relevamos 7 pozos, que esos 7 pozos corresponden a 10 escuelas, porque hay en un mismo edificio a veces funciona una primaria, una secundaria, entonces en total son 10 escuelas, pero son 7 perforaciones. Bueno, en 2 de esas perforaciones se encontró la presencia de glifosato. Claro. Te hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre microbiológico y químico que decías al principio? Bien, en un análisis microbiológico lo que se son la presencia de bacterias. Ujú. Ese análisis nosotros lo realizamos en todos estos barrios de la zona rural oeste. Bueno, más o menos eso nos dio que un 70% del agua no era apta para consumo, pero en Jo. el caso de las escuelas provinciales, esto lo realiza un privado u OCE. Si el Consejo Escolar, digamos, lo contrata o llega a un convenio con OCE. Vimos que eso ya estaba, entonces nosotros lo que nos dedicamos fue analizar plaguicidas y nitrato, que es un contaminante químico. Ah, bien. ¿Y cómo es lo de las perforaciones? Desde mi ignorancia. Bien, Que, nosotros en toda esta zona de General Pueyrredón obtenemos agua a través de perforaciones. Perforaciones que pueden llegar hasta los 100 metros de profundidad para extraer agua. Se extrae por medio de bombas. Bueno, en general, estos pozos bien construidos y de mucha profundidad son los que usa OCE para abastecer agua, ujú. principalmente dentro del ejido urbano. Claro. Pero en las áreas semiurbanas, más alejadas del casco urbano, cada vecino hace su perforación particular. Bueno, muchas veces estas perforaciones, para hacerlas bien, con la profundidad adecuada y una buena construcción, son caras, digamos, todos los vecinos no las pueden cubrir, entonces se terminan haciendo pozos de menor profundidad, o con el tiempo estos pozos no requieren mantenimiento, bueno, y tienen filtración de la superficie, entonces el agua que sacan no es de buena calidad bacteriológica o química. Claro, ese sería, por ejemplo, el rol que tiene OCE en las condiciones del agua en la ciudad, de mantenerla limpia, ¿no? Claro, sí, o se mantiene sus pozos
y distribuye agua a todos los barrios de la ciudad. Pero lo que está fuera de la ciudad, digamos, ahí habría un problema de jurisdicciones porque depende de la provincia. Claro. Y eso depende de la autoridad del agua y no de OCE, que ese sería el caso de estas escuelas provinciales. O sea, sí el Consejo Escolar le puede pedir a OCE, por ejemplo, que analice el agua o que distribuya agua en estas escuelas, pero en realidad digamos, quien regula eso es la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué si son barrios del Partido General Pueyrredón? Sí, bien, es un tema legal que dentro del casco urbano tiene competencia OCE, que es municipal, y por fuera de eso tiene competencia la autoridad del agua. Digamos, OCE llega hasta donde tiene las redes. Si en algún momento en alguno de estos barrios se extienden las redes de agua potable, va a depender de OCE, pero mientras eso no pase, no. Bueno, nosotros también estuvimos trabajando unos años en Félix Ucamet, una parte de ese barrio tiene agua potable hoy en día, y bueno, ese barrio hoy depende de OCE, en otra época no dependía. Y no todo el barrio, ¿no? Porque también la Claro, parte del fondo claro. todavía está en esa lucha Sí, y deben tener el mismo problema, ¿no? Al tener sí. un campo tan cerca, fumigando, queda todo ahí abajo, en las napas. Claro, los herbicidas, todos los pesticidas que están haciendo van a través del suelo y van llegando a las napas subterráneas. Por eso decimos que cuando mayor profundidad tenga el pozo, menos probabilidad es que esté contaminado. Entonces, un pozo que por ahí tenga poca profundidad, porque el vecino no pudo pagar una perforación correcta, tiene más riesgo de que esté contaminado. Claro, y entre, como decías, ¿no? El 70% de no apta para consumo por bacterias y encima plaguicidas. Como qué fusión tan mortal. Claro, es todo un combo. Digamos, la solución a largo plazo siempre es mejor que haya perforaciones comunitarias y no que si no tengo que hacer una perforación. Digamos, el costo mucho más alto en una manzana haya 30 perforaciones que haya una que abastezca a todos. Entonces, en algunos lugares existe que hay una o dos perforaciones que abastecen un tanque comunitario muy grande y de ese tanque se abastece el barrio. Eso es lo que ocurre dentro del barrio de Sierra de los Padres, dentro del arco vendría. Tiene una red privada, pero todo por fuera del barrio son perforaciones particulares. Sí, que este tema del agua y el glifosato y todo esto, a los vecinos creo que le impide hacer una vida cotidiana y saludable, si vamos a hablar en términos de salud, porque no solo es el tema de tomar, sino lavar los alimentos, lavarse las manos, es todo una contaminación que se genera ahí que no está bueno que se siga dando, y menos por trabas administrativas que la verdad que son medias molestas. Claro, y después entra en conflicto la expansión de la ciudad con lo que es las producciones agrícolas. Bueno, Claro. En nuestro caso en General Pueyrredón tenemos medidas judiciales de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que restablecían una ordenanza, bueno, al principio había sido derogada, que era de 1000 metros de distancia de fundación, ya sea de escuelas o de zonas urbanas o semiurbanas. Bueno, ese fallo, si está en la justicia, en práctica no se cumple. Bueno, va a terminar afectando la calidad del agua a corto, mediano y a largo plazo. Sí, César, puede ser que te alejes del teléfono porque como que a veces te escuchamos medio intermitente. Bien, Y ¿ahora? que te acerques a una ventana, que dé un poco de Bueno, señal. Pero fuimos siguiendo, sí. Sí, un poco fuimos siguiendo, Bueno. pero a veces se intercortaba ahí. Y esto que decías, bueno, los 1000 metros, que lo mismo, ¿no? Como las leyes pueden existir o las ordenanzas, todo, pero después ahí depende también de cada productor o cada dueño del campo que pueda también, ¿no? Estar en la regulación, porque el Estado no regulariza eso. claro, sí, el Estado tiene el rol de regular y además de fomentar otras prácticas, como la agroecología, en estas zonas que son cercanas a los centros urbanos. Entonces, tiene que cumplir un doble rol. Por un lado, regular y por otro lado, concientizar que existen otras formas de producción. Sí, sí lo acompañaría, ¿no? Toda la situación del mercado y todo
lo difícil que es, ¿no? Porque Esto que hablábamos, nosotros, juego de intereses hoy también. claro, tal cual, ¿viste? Nosotros accedemos al bolsón agroecológico, estamos acompañando a esos productores que están en esta transición, pero también me imagino que deben ser tan poques en todo este contexto fruto hortícola, eh, que también debe ser difícil porque son las mismas familias las que concurren a la escuela, las que trabajan en estos campos, entonces... Claro, sí, nosotros nos pasó eso, hemos tenido en este barrio, y bueno, y participan vecinos y que a veces, nosotros muchas veces como nos podrían catalogar que estamos en contra de los productores, pero no, digamos, estamos en contra de los productores, sino que creemos que puede existir otro tipo de producción. Y bueno, lo que pasa es que fomentar eso lleva tiempo. Claro, de hecho ustedes, como decía, desde el 2018 vienen haciendo este trabajo, es un proyecto de extensión, pero también digo, son estudiantes, profesores, la comunidad educativa que se acerca al barrio y que el mismo barrio es el que va generando, ¿no? Claro. Porque de ustedes son disparadores entre charlas, en la posibilidad de hacer esos estudios, pero si no es el barrio el que mueve, ¿viste? También es muy difícil. Claro, sí, el apoyo de los vecinos. Ujú. Nosotros empezamos en 2018 con muy pocos vecinos, después algunos fueron sumando, y hasta que estos resultados se dieron a conocer, bueno, y tomaron conocimiento público, pasaron 3 años. O sea, lleva bastante tiempo. Tal cual. Sí, volviendo un poco al tema por ahí del agua, estaría bueno ya empezar a hablar de qué implicó este 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, con la gran movilización que se hizo ayer, ¿no? Bien, sí, es un día para, digamos, para concientizarse de que no todo el mundo tiene acceso al agua. Muchas veces nosotros, quizás lo que vimos en la zona urbana de Mar del Plata, pensamos que abrir la canilla es el agua, o muchos ni saben de dónde sale esa agua, y que es un recurso escaso, que hay que cuidarlo, y bueno, Mm. concientizándose de dónde sale, lo podemos cuidar y después exigir al Estado y a todos los actores que intervienen en la sociedad, digamos, de cómo cuidar el recurso y no contaminarlo. Tal cual. Sí, Tal cual. yo también lo relaciono con el tema de residuos, que también pasa mucho que no tenemos los hábitos, y cuando te empezás a hacer las preguntas de dónde viene, a dónde va y toda esa cuestión que hay atrás, ahí te tenés que replantear un poco y empezar, no sé, mínimo a visibilizar o a cambiar los hábitos, que creo que también es una cuestión cultural. Sí, exactamente, es una cuestión cultural. Cuando más personas lo sepan, más, digamos, se va a poder presionar y exigir a las autoridades que vayan en ese sentido. Porque un grupo, como decías, muy chico de vecinos, no va a tener un gran éxito. Claro. Ujú. Y una pregunta abierta y como puedas, ¿no? Contestar, ¿cómo son las condiciones de potabilidad en el partido de General Pueyrredón con respecto al agua? ¿Se puede escribir ahí porcentualmente con la cantidad de barrios que somos? Sí, nosotros, bueno, como te decía, OCE abastece con agua de buena calidad lo que es la zona urbana, porque tiene pozos de buena profundidad y en zonas que están estudiadas, el acueducto norte y el acueducto sur, que saben que de ahí sale agua de buena calidad. Ahora, lo que pasa es que barrios que no tienen la red de OCE, es ahí donde está el problema. Muchas veces, muchos de estos barrios, como es en el caso de Santa Paula, por ejemplo, Ujú. no tienen agua de buena calidad. Entonces, por más que hagan un buen pozo, a veces no extraen agua de buena calidad. Entonces, ahí hay el agua, hay que llevarla de otros lados, es más costoso. Y bueno, nosotros lo que vimos, más o menos el porcentaje del 70% lo vimos en la zona rural oeste, lo vimos también en todo el corredor de la Ruta 2, que es los barrios Las Margaritas, 2 de Abril, El Retazo, de toda esa zona, tanto a la izquierda y a la derecha de la Ruta 2, yendo para Buenos Aires. Más o menos también tomamos unas 50 muestras en 2019 y aproximadamente nos da el 70% que eran no potables. Y lo mismo fue en su momento en Félix Urnet, cuando no había agua potable. Y lo mismo fue en Colonia Barragán hace más años, que también se hizo un estudio parecido. Entonces, digamos, la realidad en los barrios donde no hay red, el porcentaje de potabilidad es del 30%. General. Sí, hay como una gran desigualdad, ¿no? En lo que es la accesibilidad del agua potable. Incluso, bueno, ahora como todo el programa va a estar relacionado con el tema del agua, tenemos testimonios de vecinos y de vecinas
que la verdad que reflejan eso y nada, está bueno también, como decíamos también al principio, tener especialistas, ¿no? O gente que está en el tema para que nos ayude también a desentrañar todo esto que estábamos hablando. Bueno, hablamos con César Pegoraro, codirector del proyecto, ¿tenías alguna otra pregunta, Seña? No, bastante claro, anoté bastantes cosas, así que felicitaciones por el gran trabajo y compromiso y necesario, ¿no? También que llegue la universidad a los barrios y que los barrios se apropien de ese recurso y que se haga, ¿no? Cumplir esos derechos, visibilizarlos. Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos a disposición por cualquier consulta que nos quieran hacer, ya sea una entrevista o una consulta de un tema en particular. Y bueno, sí, nosotros somos todos estudiantes, graduados y docentes de la universidad que trabajamos en esto ad honorem. Y sí, la idea es devolver algo a la sociedad de la que la universidad nos dio. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Búscanos en nuestras redes. Facebook, Sanos de la Azotea, Radio y Comunicación Participativa. YouTube, Sanos de la Azotea. Un programa de salud con idioma popular.